Hola Linda, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Me gustaría más estar más cerca de ti, más presencial esta conversación, pero bueno, también esta es la oportunidad que tenemos, ¿no? De poder hacerla a esta distancia entre Murcia y Madrid. Déjame que te presente para aquellos y aquellas que no te tengan del todo fichada, aunque yo creo que en el ámbito de la tecnología educativa es difícil que eso suceda, pero Linda Castañeda ella es pedagoga por la Universidad de Murcia, es doctora en tecnología educativa por la Universidad de las Islas Baleares y actualmente estás trabajando como profesora, este es el puesto, ¿no? Digamos, titular de la Universidad de Murcia en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Esta es la parte como más formal del currículum al que podríamos añadir que eres miembro de un montón de grupos de investigación, entre otros del grupo de investigación de tecnología educativa, de GITE, que has estado en un montón de buenos sitios, ¿no? Donde se está trabajando y pensando sobre esa relación que ahora vamos a explorar un poco entre tecnología y educación en la Open University, en la Universidad de Oxford, en California. Bueno, has estado en multitud con estancias más o menos largas y que tienes una trayectoria de publicación y de publicaciones enorme, todas o casi todas o muchas de ellas accesibles desde tus espacios sociales. Bueno, yo tengo la suerte ¿no? de conocer a Linda de conocerte hace muchos años, pero también, y de haber, bueno, estábamos comentando, ¿no? De haber coincidido, de haber estado juntos, de haber hecho alguna cosa juntos, pero sobre todo tengo la suerte de poder disfrutar de la generosidad con la que compartes y construyes conocimiento con los demás. Y yo creo que eso es una ventana de oportunidad para todos aquellos que quieren acercarse a tu trabajo, que es un trabajo coral con muchas otras personas y que nos abres puertas sobre todo a toda esa reflexión que está teniendo lugar en estos momentos sobre la relación entre tecnología y educación. Has colaborado con alguno de los, yo diría, de las mentes, eres coeditora con ellos y has estado trabajando con ellos, con gente como Neil Selwyn o como Ben Williamson, ¿no? Que son auténticas, yo creo, personalidades, digamos, que nos están ayudando a pensar esa compleja relación. Y yo invito a todos y a todas a que, bueno, busquéis la página de Linda, en la que tiene, bueno, pues todo ese trabajo muy disponible, muy abierto y del que se puede disfrutar. Yo quería empezar bueno, mirando un poco para atrás. Ahora lo comentábamos, en tecnología educativa, en este sector en el que, no, en el que trabajamos nosotros, eh, parece que es un sector sin historia. Parece que en cada momento estamos descubriendo cosas nuevas. Hay un profundo síndrome de amnesia. Y yo ahora quería un poco recuperar tu propia memoria, porque tú leíste tu tesis doctoral hace ya algo más de 10 años, una tesis doctoral que en su título hablaba precisamente combinaba dos cosas, la idea de currículum, que va por un lado normalmente, y la idea de enseñanza flexible. Y 10 años no es mucho y es mucho al mismo tiempo. Y entonces tenemos 10 años y una pandemia entre medias, además, Linda. Entonces, este concepto de enseñanza flexible, visto que tú trabajaste hace algo más de 10 años, insisto, en tu tesis doctoral, ¿no? ¿Qué te dice ahora? ¿Cómo lo ves ahora en 2021 y habiendo vivido lo que hemos vivido todos y todas? Eh, bueno, muchísimas gracias por la presentación, por contarle a la gente las cosas que hacemos. Ahí estamos todos en el trabajo y me ha gustado mucho la palabra coral para las cosas que he trabajado, porque tengo la suerte de haber trabajado con gente muy interesante y de haber aprendido mucho mientras hacía esas cosas. Entonces, cuando hablamos de enseñanza flexible, hay una cosa que me gusta particularmente, pero que también me da un poco de miedo. Cuando te haces mayor te da miedo, que a mí me da, una de las cosas a la que le tengo miedo es a perder
la capacidad de sorpresa y la capacidad de ilusión. Y eso pasa cuando ya parece que ya has pasado por ahí muchas veces. Cuando yo hice la tesis doctoral, yo leí la tesis doctoral en 2010 y cuando la hice, ya el concepto de enseñanza flexible había sido explorado, descrito, analizado mucho más allá de la tecnología, es decir, ya había trascendido al aparato y se había pensado en las múltiples aristas que tiene el concepto de educación flexible y había sido hecho en el año 99. Hay una publicación del año 99 de Jesús Salinas Ibáñez, que además está en la antigua revista RUSC, que hoy en día es la revista, la European Journal of Educational Technology in Higher Education, y es un artículo, además, en el que se habla de que para que la enseñanza sea flexible, además hace un hincapié importante en que no es lo mismo hablar de enseñanza que hablar de aprendizaje, que son cosas que van ligadas o que deberían ir ligadas, y que cuando hablamos de enseñanza flexible no solo hablamos de interponer más o menos aparatos flexibles dentro, sino además de pensar en conceptos flexibles de tipo organizativo, de tipo cultural, de muchos otros tipos, que hagan del sistema un sistema flexible. Claro, eso en aquel momento ya era un clásico de la tecnología educativa española. Una cosa, además, un apunte. Recuerda que esto empezó a ser un sector, el EdTech, empezó a ser un sector cuando a las empresas les empezamos a interesar. Pero en realidad esto ha sido un campo de conocimiento que ya peina más de 50 años de edad. Es decir, desde los 60 estamos aquí dándonos vueltas solo sobre personalización, al menos desde los 60 y cosas. O sea, y está desde antes, porque antes hablábamos de comunicación y tal, pero no voy a hacer arqueología de la tecnología educativa, que no es el caso. Volvamos, educación flexible, enseñanza flexible. Cuando yo hice la tesis, insisto, ya era un concepto clásico. El trabajo de Salinas era un clásico, Jesús Salinas. Y resulta que 10 años, 12 años después, 10 años cuando llega la pandemia y con la pandemia nos escondemos, nos guardamos, nos confinamos y de pronto todo es a través del ordenador y la universidad se enfrenta a la necesidad ineludible, nunca mejor dicho, porque no se puede evitar, de tener que flexibilizar sus modelos. En ese momento nos damos cuenta que todo ese discurso lo habíamos escrito, se había dicho, se había hablado y parece que nadie lo estaba escuchando. O que la gente lo estaba escuchando diciendo, bueno, esta gente es que les gusta mucho la tecnología educativa. Entonces, pero hay que oírle solo poquito, solo a lo lejos, porque lo que hay que hacer es poner un poco de maquillaje, un poco de un aula virtual guay, unas videoconferencias bonitas de vez en cuando, algún programa con contenidos abiertos, pero no habíamos pensado en la flexibilidad del modelo. Entonces, una de las cosas que yo tuve la impresión y que después lo he comentado con colegas de muchos sitios, es que cuando en los países en donde tenemos mayor acceso a las tecnologías, en esos países y en esas instituciones, porque además en algunos países no está distribuido por país sino por institución, en nuestros casos no, pero en esas instituciones donde tenemos tecnología, donde tenemos cacharros, cuando llega la pandemia y nos confinan, nos damos cuenta de que, hombre, pues tenemos una aula virtual que funciona, tenemos una herramienta de videoconferencia que ha habido ajustarla un poco más, pero también funciona. Nuestros estudiantes les podemos proponer la opción, por ejemplo, en la Universidad Pública Española, de que se lleven un dispositivo a casa si no tienen un dispositivo a casa. Pero donde nos encontramos que no teníamos era en la parte de la flexibilidad de los modelos. De pronto, nuestros programas y nuestras aproximaciones didácticas eran de todo menos flexibles. El reglamento de exámenes hablaba de exámenes que en todo caso siempre tenían que ser presenciales, siempre tenían que ser, parecía que estábamos abocados a los exámenes de conocimiento declarado. Cuando se dice examen en la universidad quiere decir una cosa muy concreta, que además normalmente es eso, una prueba de conocimiento declarado final en formato escrito, bla, 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 bla. Y no lo pone en ninguna parte, pero toda nuestra estructura sistemática de la universidad está programada para eso.
y de pronto nos dimos cuenta que era precisamente en esos modelos de flexibilidad donde teníamos serios problemas. Entonces creo que lo de la enseñanza flexible para mí ha sido una constante desde que entré en la tecnología educativa y empecé a estudiar sobre la tecnología educativa, y la llegada de la pandemia ha sido es una pena, pero pero si lo estábamos diciendo, pero si había gente que lo estaba diciendo hace 20 años, pero si problemas como la matriculación, la forma en la que la gente cumple los horarios o no los cumple, eran cosas de las que ya se hablaba en aquel artículo de Salinas del 99. De verdad, porque nadie se lo leyó. Y claro, no estoy diciendo que Salinas sea el Adán de aquella cosa. A mí me gusta mucho ese artículo porque es como muy redondito para entender esas cosas. Pero había mucha gente hablando del tema de flexibilidad en la enseñanza y en la educación superior. Y no solo en castellano. De hecho, recuerdo que en 2019, precisamente, estuve en el EdMedia, sí, en un congreso en el centro de Europa, y había una profe finlandesa que estaba presentando precisamente una reflexión sobre cuáles eran los elementos de la educación flexible en la universidad. Entonces, la cuestión es que mi reflexión es que nos falta hacerle más caso a la gente que escribe y que habla sobre educación, más caso serio, tomárnoslo más en serio, y que desde luego tenemos mucho que hacer en términos de sistema y en términos de más organizativos y más curriculares y más de lo que va detrás de la puesta en marcha de la tecnología. Gracias, Linda. Señalabas un aspecto que luego me gustaría retomar, que es esta diferencia entre enseñanza-aprendizaje y también en términos de Biesta, podríamos decir, entre educar y aprender, ¿no? Y esa aprendificación un poco del lenguaje. Luego me gustaría retomar esta idea, pero la vamos a dejar un poco apartada. Antes quería también poner otro pilar, que tiene que ver con el concepto mismo de tecnología. Tú has señalado en muchas ocasiones, y yo creo que también en el ámbito académico creo que está superado, pero probablemente no en el ámbito más pop, ¿no? Más popular, más de uso, más de personas que no se dedican a la tecnología educativa y a la tecnología en concreta, que la tecnología evidentemente pues ni es neutra, ni es solo una herramienta, ni solo un instrumento, ni es solo unas capacidades para ser más eficientes, sino que están remodelando, ¿no? Profundamente la realidad de nosotros como personas, ¿no? La realidad de las personas, pero también de nosotros como personas, y de formas muy diversas. Y también has criticado, en el buen sentido de la palabra, constructivamente, como tú señalas siempre, cualquier aproximación a la tecnología educativa que tenga que ver con la idea de aplicación, integración, implementación, no porque eso no sea necesario, sino porque es insuficiente, ¿no? Entonces, me gustaría, esta segunda idea, que hicieras una pequeña reflexión sobre el concepto de tecnología, ya no solo en educación, esta idea un poco más ecosistémica de la tecnología, que nos está cambiando y nos cambia las formas de prácticamente todo. Y también ya vinculándolo a la tecnología educativa, ¿por qué dices que hablar de aplicación, integración e implementación es insuficiente? ¿Qué tipo de relación entonces crees que tenemos o cómo tenemos que tratar o pensar la relación entre tecnología y educación? Son dos preguntas, están vinculadas, pero no son la misma. A ver si no consigo juntarlas las dos, me lo dices y vamos a por la que nos hayamos dejado, si es que consigo solventar alguna. Mira, hay una cosa muy importante, y es que yo intento ser muy consciente de que las cosas que pongo de manifiesto son reflexiones a las que he llegado no desde el momento de superioridad de, oh, qué bien, mira, yo es que lo pensé así. No, yo es que lo pensaba de la otra manera y de pronto un día me doy cuenta que igual no es así, que tendría que planteármelo de otra manera. Entonces, la caída del caballo me pasa a mí, y me pasa a mí leyendo, oyendo, haciendo.
Mira, cuando yo empecé a hacer cosas de tecnología educativa, aquí en mi grupo de investigación, aquí con los maestros de toda la vida, con mis profes de investigación, recuerdo que para diferenciar lo que era la tecnología, recuerdo que había una expresión que se usaba mucho y era que la tecnología era todo eso que no sale, que no brota de la tierra. Era una forma de decir que la tecnología era todo aquello que nosotras, las personas, habíamos creado para dominar un poco el mundo, ¿no? Era nuestra forma de adaptación cultural. ¿Vale? Tenemos un déficit físico porque no tenemos pelos, ni tenemos garras, ni tenemos no sé qué, pero tenemos cultura y tenemos tecnología. Entonces, gracias a todo eso, éramos capaces de hacer más cosas en el mundo. Eso era, y perdonadme si lo estoy haciendo un poco a grandes brochazos, pero esa era la concepción de la tecnología y eso era verdad, ¿vale? Eso era verdad. En ese momento, coger la tecnología era coger el instrumento y usarlo para nuestros fines, ¿vale? La cuestión es que durante mucho tiempo, esto es una reflexión que se viene haciendo, no es una reflexión actual, pero pasa como todas las reflexiones que hasta que no pasan unos cuantos décadas no dejan de ser los locos que están haciendo esa reflexión a convertirse en una reflexión más mainstream. Y la reflexión es que la tecnología estaba en manos de las personas. Éramos socialmente deterministas y rechazábamos la premisa de que la tecnología cambiaba a la gente. Pero resulta que poco a poco nos hemos dado cuenta que la tecnología, la sola existencia de la tecnología, aunque no la uses tú, aunque la tengas tú, cambia a la gente. Hay una foto que yo creo que es de principios de los 2000 y que ha sido viral en Instagram y en Twitter y en muchos sitios, que son unos niños en la India haciéndose un selfie con una chancleta. No sé si te suena, está por ahí. Y esa foto de esos niños haciéndose el selfie con la chancleta, el contexto en el que está, es muy evidente que ellos no tienen un móvil, porque no tienen ni la edad y parece que en ese contexto no les pega tener un móvil con esa edad. Pero ellos están configurados y reconfigurados no porque tengan la tecnología, sino porque no la tienen y porque saben que existe. Ahora en pandemia nos hemos dado cuenta que no solo te configura cómo tienes, qué tecnología tienes a tu alrededor, sino cuál no tienes. Porque esa tecnología te da acceso a una serie de cosas u otras y a unas formas de relación u otras. Pero es más, hasta ahí todo va bien, es decir, tenemos una tecnología que como instrumento nos modifica no solo cuando la uso, sino cuando no la uso y sé que existe. Pero es que resulta que la tecnología ha dejado... y hay una cuestión, es que hemos sabido siempre que la tecnología no es neutral porque las personas que crean la tecnología no son neutrales. Entonces siempre era las personas que crean la tecnología no son neutrales, luego la tecnología no es neutral. Pero siempre había alguien a quien podíamos decir, bueno, sabiendo los valores, un poco el background, la parte de atrás de esas personas que crean esa tecnología, podemos hacernos una idea de qué pie cojea nuestra tecnología. El problema es que con el desarrollo de las tecnologías algorítmicas, de todo lo que es la inteligencia artificial, se ha generado un tipo de tecnología que genera tecnología. Es decir, voy a poner un ejemplo y vuelvo a tirar brochazos y espero que se entienda o que no meta mucho la pata. Un programador, vamos a decir un programador independiente, genera un algoritmo para filtrar los datos de una persona en un sentido para que le ayude a promover no sé qué cosa, ¿vale? Una cosa positiva, algoritmo número A, que el número 1, que actúa sobre los datos de una persona. Otro programador X, y lo vamos a dejar en independiente, bueno, estupendo, con buenas intenciones, genera otro algoritmo que trabaja sobre los mismos datos y hace otro filtro que permite que esos datos le den a esa persona información de tipo X. Estamos hablando de dos algoritmos. Pero es que cuando esos dos algoritmos funcionan juntos, interactúan y generan una serie de
movimientos sobre esos datos que los modifican en sí mismos. Y además, cada vez que esos datos filtrados por esos dos algoritmos más la suma de ellos, que no es lo mismo que los dos separados, actúan sobre mi persona. Y mi persona deja de hacer las mismas cosas porque recibe del ambiente una información diversa. Y aquí en medio se genera otra tecnología que no ha sido generada por el programador 1 o por el programador 2 y que no tenemos ni idea, ni ellos tienen idea de cómo funciona al final, ni de qué consecuencias tiene desde el punto de vista ético, moral, social, personal. Entonces la tecnología ha dejado de ser algo creado por personas. Ya no solo la generamos las personas. Y eso eso tiene una consecuencia, tiene muchas consecuencias, por supuesto, pero una de las consecuencias que yo intento llamar la atención muchas veces es que si tenemos en cuenta esa influencia de la tecnología como contexto, no solo como contexto que tengo, sino como contexto existencial del mundo que me afecta a mí, porque las decisiones que toma mi médico, las decisiones que toma mi tendero, las decisiones que toman los políticos, las decisiones que toman los políticos de mi zona, las decisiones que toma la aerolínea X en la que yo viajo o no viajo, si están determinadas por la tecnología, esas decisiones afectan a mi vida. Con lo cual, la tecnología condiciona todo el contexto en el que me enmarco. Por lo tanto, ya no es solo cómo uso la tecnología, cómo uso yo mis gafas, sino cómo todo el contexto afecta a mis gafas y cómo todo el contexto afectando a mis gafas me afecta a mí. Parece un trabalenguas, pero en términos de educación, ¿eso qué implica? Que cuando aparece la tecnología digital, que es un momento en el que la tecnología digital es algo que efectivamente yo cojo y uso cuando puedo, ¿vale? Fijaos que también se nota mucho en la evolución de una cosa, a ver si lo comento enseguida. Yo cojo y lo uso como una cosa fabulosa y fantástica, entonces me siento tocado por los dioses, años 80, ¿vale? Estoy 70s y 80s que yo uso la tecnología para hacer cosas en mi aula y para potenciar todo lo que he pensado que puedo hacer y hacer cosas impensables. Años 2000, viene la web 2.0 y de pronto tengo una pléyade increíble de herramientas brutales en las que puedo generar un montón de cosas y hacer un montón de cosas y un montón de gente compartiendo y demás. Año 2010, 2015. La realidad es que la web deja de ser esa pléyade de múltiples y diversas plataformas para convertirse en un consorcio de grandes conglomerados de plataformas que entre ellos deciden cómo se mueven las tecnologías y hacia dónde se mueven. Y además, la tecnología ha dejado de ser algo que yo cojo y en el momento en el que la tecnología ha colonizado lo que yo he visto, que dirían los americanos, los angloparlantes, los wearables, en el momento en el que la tecnología coloniza mis bolsillos y mi muñeca, en ese momento ya no decido cuándo uso la tecnología. Ya la tecnología está ahí siempre. Con lo cual, entender que la tecnología educativa es solo como yo cojo un determinado instrumento y lo uso en mi clase, es tecnología educativa, obviamente, pero es mirar un agujerito así de grande de todo lo que está pasando en tecnología cuando usas la tecnología en educación y cuando no la usas. Uno de los argumentos con los que yo trabajo con los maestros hoy en día, además, mucho, con los maestros y los profes de todos los niveles, es que aunque den la clase con tiza, aunque den su clase con la tiza, escribiendo en una pizarra de tiza clásica, deben tener claro y deben ser competentes digitales. Porque la tecnología no afecta a su clase solo cuando usan la tecnología. La tecnología afecta lo que piensan sus estudiantes, cómo se relacionan sus estudiantes, la opinión que tienen de él sus estudiantes, el mundo en el que se mueven sus estudiantes, su materia, la forma en la que su materia se genera hoy en día, la forma en la que su materia
las matemáticas, la física, la química, el latín, el griego, se mueve en el mundo, está transformado por lo que pasa con tecnología en esos ámbitos. Con lo cual, hacer como que la tecnología no existe es hacer como que el aire no existe y negarnos a respirar, porque la estamos respirando, queramos o no. Entonces, claro, la visión tiene que cambiar. En el momento en el que el móvil, el coche en el que vamos produce datos. El coche en el que vamos produce datos. El semáforo de delante de casa que mira el mundo y tiene una cámara de tráfico produce datos. Toda mi vida produce datos. El robot de cocina produce datos, ¿vale? Entonces, en el momento en el que todo eso ya está a ese nivel de dispersión en nuestra vida, la cuestión no es si somos inmigrantes o nativos, que decía Prensky en 2001, ni apocalípticos o adaptados, que decía Eco, ni siquiera si somos residentes o visitantes, que decía David White en 2011 y que resultaba muy, muy interesante, pero es que ahora ya no somos residentes, queramos o no. Otra cuestión es si eres un residente invitado y si eres capaz de tomar decisiones dentro. O si eres un forzado y un embebido. Un embebido, no sé, para los que el término embebido, yo uso el término embebido como incrustado, como cuando metemos un vídeo dentro de una página web que no es la suya, pero lo metemos ahí, queda ahí y no se puede ir. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la cuestión es si tomamos decisiones sobre lo que pasa con la tecnología a nuestro alrededor y cómo influimos nosotros en la tecnología y cómo nos influye a nosotros, o si simplemente estamos dentro y nos llueve encima. Y eso en educación, por supuesto. Yo imagino un profe de ciencias sociales que dé clase con tiza y con discurso, porque da unas lecciones magistrales bestiales y son para bebérselas, que conozco muchos y son muy buenos y dan unos discursos preciosos y unas lecciones magistrales maravillosas no sé, de filosofía o de ciencias sociales o de lo que sea, que no sea capaz de hablar con sus estudiantes de participación ciudadana a través de Internet o de fake news o de decisiones políticas o de política por Internet o de qué pasa con la tecnología y cómo toma decisiones sobre la soberanía de las personas o sobre ley de protección de datos. Todo eso son ciencias sociales. Y como eso, 500 ejemplos más. No sé si he respondido a alguna de tus preguntas. Perfectamente a las dos. Oye, llevamos casi 30 minutos. Yo me tiraría muchísimo más tiempo. Voy a hacerte te voy a proponer una última tema para reflexionar. Este foro es un foro sobre la universidad. La sensación que tenemos, yo creo que muchos, es que quien está pensando en la educación superior y la universidad en concreto, pues muchas veces son, ¿no?, programadores, como decía Kevin Carey, a quien tú citabas, ¿no?, en una publicación hace poco. Son los empresarios, es Silicon Valley, son mundos externos o muy externos al mundo académico o al mundo universitario, a los estudiantes. Son los que parece que están marcando el futuro de la universidad. Parece que nos falta un poco de reflexión en la universidad desde dentro, que nos falta buscarle sentido a esta idea de digitalización de la universidad. Y yo tengo aquí delante este libro magnífico que coordinaste en 2019 con Neil Selwyn, el de Buscando, ¿no? El de Buscando Es un prepandemia, hay que decir que es un libro prepandemia. Es un libro prepandemia, pero que si no te fijas en la fecha podría haber estado escrito post-pandemia perfectamente. Es una maravilla. Yo recomiendo absolutamente que quien queráis busquéis el libro de Buscando un modelo de universidad en tiempos digitales. Creo que es más pertinente y necesario que nunca. Y en ese texto de 2019, efectivamente, con Neil Selwyn, vosotros hacéis un ejercicio, no es exhaustivo, pero sí es un ejercicio muy interesante para dar sentido a la digitalización de la universidad y tratáis, habláis de aprendizaje, ¿no? O sea, queda pendiente una reflexión sobre qué entendemos por aprendizaje cuando hablamos en educación superior y con tecnología en concreto. Hacéis un repaso a la necesidad también de hablar sobre pedagogía.
hacéis un ejercicio también invitando a una reflexión no solamente técnico-racional, sino también teniendo en cuenta los aspectos más humanos de la tecnología y las implicaciones humanas. Una alerta, ¿no?, a un peligro de hiperindividualización, como vosotros lo llamáis, una alerta a este proceso de probablemente también de racionalidad técnica o de performatividad, ¿no?, en el que nos encontramos, de empresarialización de la educación superior o esta idea, ¿no?, de la uberización de la universidad. Bueno, señaláis varios aspectos, ¿no?, aprendizaje, pedagogía, individualización, muy interesantes, y en estos últimos minutos ya nos hemos pasado, pero me gustaría que tomaras alguno de ellos y dijeras desde tu punto de vista, ¿no?, en qué tenemos que poner más cabeza colectivamente si lo que queremos es pensar una universidad pública para todos, que si queremos ir más allá de un derecho a la educación solo la que tenemos ahora mismo, obligatoria, y entendemos una educación, un derecho a la educación, también educación universitaria, educación post-universitaria, educación a lo largo de la vida. En esa idea tan global, de todos estos aspectos que tú trabajabas ahí con Neil, ¿qué destacarías? O cuáles de ellos destacarías como imprescindibles en ese... Me En estás haciendo esa... escoger entre los hijos. Eso no puede ser. Puedes Creo elegir que, varios o creo que todos. yo creo que hay una reflexión fundamental que necesitamos hacer y necesitamos hacer de forma institucional. Es decir, que no es una reflexión que yo pueda hacer solita en mi despacho y decidir lo que voy a hacer. Tenemos que ser conscientes de cómo ha cambiado, cómo debería cambiar, de cómo ha cambiado y de cómo debería cambiar la forma en la que se refleja, cómo se refleja en la universidad, el concepto de ciencia, el concepto de conocimiento, cómo ha cambiado la forma en la que la gente aprende y cómo ha cambiado la forma en la que la gente enseña, o debería cambiar la forma en la que la gente enseña. La universidad no es un centro de prácticas, que a veces parece que lo único que podemos hacer en la universidad es poner más prácticas, porque la gente quiere practicar más. No, ya van a practicar toda su vida. Esto es un centro de conocimiento en el cual es preciso hacer una aproximación diferente, porque por eso es la universidad, para eso existe la universidad. La universidad no existe, al menos desde mi punto de vista, para satisfacer las necesidades de las empresas actuales ni futuras. Esa es una de las partes. Las partes, los fines de la educación de Biesta, de socialización, profesionalización y subjetivización son fundamentales, son fundamentales. Y desde esos tres pilares, reconfigurar qué significa saber medicina, qué significa saber educación, qué significa saber ingeniería, es fundamental, y hacer una reflexión seria sobre qué significa saber, qué significa crear y generar conocimiento en un mundo como en el que estamos ahora, y qué significa enseñarlo y evaluarlo, que van juntos. ¿eh? Enseñarlo y evaluarlo, porque la universidad certifica competencias. No nos olvidemos que la universidad certifica públicamente competencias, con lo cual la evaluación es parte fundamental de la universidad. ¿He dicho, Linda, que hay que hacer exámenes? No, he dicho que la evaluación es parte fundamental de la universidad. Si consiguiéramos hacer de forma institucional, no dejarlo a lo que venga o a lo que nos salga cuando hagamos no sé qué implementación de no sé qué tecnología muy guay, o cuando venga la agencia de turno internacional o el Ministerio de Educación del Mundo, que parece que es la OCDE, o quien sea, y nos diga lo que quieren de nosotros, no deberíamos dejarnos atropellar por eso, sino tener muy claro qué es lo que entendemos que es, y por lo tanto, para llegar hasta ahí, con esos objetivos, plantearnos caminos para llegar hasta ahí de forma sistémica. La universidad es un sistema, y como tanto, y además es sociomaterial, personas, cosas, situaciones, y se configuran. Entonces, creo que esa reflexión y esa toma de decisiones, porque es una toma de decisiones seria, sobre cómo vamos a hacer que las personas aprendan lo que tienen que aprender, para lo que tienen que aprender, qué significa aprender, qué significa hacer a la gente agente de su aprendizaje y de su profesión,
dotar de agencia, oportunidades y recursos para la agencia y la toma de decisiones, yo creo que es fundamental. Y creo que es una reflexión que obviamos porque es muy dura y es muy difícil tomar decisiones al respecto. Pero yo creo que es fundamental no solo para la tecnología educativa, sino para la educación superior en general en el mundo. Y ojalá, claro, como es algo muy difícil, por eso lo he soltado, porque si fuera fácil, alguien lo hace y no le funciona y entonces queda fatal. Pero como es una cosa muy gorda, pero yo creo que es de ahí parte es el meollo de la cuestión, va por ahí. Estupendo, Linda. Oye, muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo, insisto, que me podría estar contigo muchísimo más el rato Yo me enrollo conversando. mucho. Em, Agradecértelo muchísimo. Yo invitaría a quien vea este vídeo a que lean a Linda. Insisto, ¿no? El número de publicaciones, o bien como editora, coordinadora de publicaciones de libros o de artículos, es enorme. Gran mayoría están accesibles en acceso abierto. Visiten la página de Linda, que tiene Linda, que es además un ejemplo también de cómo construir ¿no? Ese compromiso social que tienen los académicos y los profesores de universidad ¿no? con todos nosotros, con lo común. Linda es un gran ejemplo de cómo se devuelve a la sociedad también lo que de alguna manera ella entiende que le está dando a la sociedad ¿no? Con ese espacio que tiene para la docencia y para la investigación pública. Lean sus libros, sus artículos, son una maravilla. Insisto, abre puertas, abre a muchísimas personas interesantísimas también, y empezando por Jesús Salinas, que efectivamente, como tú citabas al principio, pues es uno de los, citábamos antes a Neil Selwyn, pero tenemos a nuestro Jesús Salinas, ¿no? Pionero en España. Tenemos unos cuantos, sí. O nuestro querido Jordi, ¿no? Bueno, grandes maestros de todos, Sí, señor. a los que os invito también a buscar y a leer. Muchísimas gracias, Linda, ha sido un placer Muchas gracias, Carlos, y por espero que invitarme. nos veamos pronto. Un saludo. Ojalá. Muchas gracias, Carlos, y perdón por enrollarme tanto, pero muchas gracias por la invitación y Un gracias por placer. tus palabras. Chao, chao. Chao.